Quiero que me acompañe a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Hoy vamos a estar tocando parte de lo que es el tema del arrebatamiento de la iglesia. Creo que Dios nos va a ampliar la visión con respecto a esto, ya que estamos en los tiempos finales y en cualquier momento sucede esto. Y nosotros debemos estar muy atentos, muy apercibidos y preparados para ese acontecimiento. Somos los que más hablamos acerca de este tema, pero a veces pareciera que fuéramos los que menos creemos en la doctrina del arrebatamiento. Porque cuando miramos la condición en que muchos se encuentran hoy en día, nos damos cuenta que pareciera que no creyéramos en esa doctrina. Primera de Corintios capítulo 15 versos 51 y 52. Vaya anotando allí en su cuaderno para que luego pueda estar tomando notas, repasándolas y estudiándolas. Dice Pablo: pero esto digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo es el hombre que recibe la revelación de lo que es la doctrina del arrebatamiento de la iglesia y explica cada uno de los principios y de las cosas que van a darse en lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Él nos enseña en esta escritura que era un misterio. En el Antiguo Testamento en ningún momento se habló de este tema. Se hicieron algunas ilustraciones y se dieron algunos acontecimientos que por supuesto hoy respaldan esta doctrina y nos ayudan a tener un amplio entendimiento de ello. Pero los profetas en la antigüedad no hablaron acerca de este tema porque era algo que estaba escondido, estaba guardado. Y en el momento de la naciente iglesia primitiva, Pablo en su tiempo recibe la revelación acerca de esto. Una revelación que sería descubierta, que sería dada en los últimos tiempos. Y cuando hablamos de los últimos tiempos o los últimos días, comenzaron los últimos días a transcurrir en el momento que se derrama
el Espíritu Santo en Pentecostés. Hechos capítulo 2. Desde allí, teológicamente, comenzaron a transcurrir y a correr los últimos días. Ahora imagínense, la Biblia enseña que para Dios es un día como 1000 años y 1000 años como un día. Para nosotros han transcurrido aproximadamente 2000 años. Y si los últimos días comienzan en Hechos capítulo 2 y han transcurrido 2000 años, ¿qué será para nosotros? Podríamos decir que son los últimos segundos de Dios para esta tierra. Y para que suceda lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Muchos estudiosos de la Biblia, maestros históricos, nos hablan acerca de que Israel es el reloj profético para lo que es los últimos acontecimientos sobre el planeta Tierra. Dentro de ellos está lo que conocemos el arrebatamiento de la iglesia, la venida del Señor. Cuando hablamos de la venida, no estamos hablando de su aparición física en la tierra. No estamos hablando del momento donde pone sus pies en el monte de los olivos. No estamos hablando de aquel acontecimiento donde la Biblia dice que todo ojo le verá. No hablamos de ese tema. Estamos hablando del momento donde Jesús viene hasta las nubes para buscar a su iglesia, a su amada. Estamos hablando del momento donde se sonará la trompeta, pero se oirá en el mundo espiritual y no en el mundo físico. Estamos hablando del momento donde aquellos que serán arrebatados serán los únicos que verán al Señor en las nubes. No será todo ojo. Así que Israel es el reloj profético para lo que es los últimos acontecimientos proféticos que están por suceder sobre el planeta Tierra. Cada cosa dentro de lo que es el pueblo de Israel tiene una simbología. Por ejemplo, cuando vamos a las fiestas solemnes, nos encontramos en Levítico capítulo 23 que Dios establece 7 fiestas para Israel, pero que también tienen un cumplimiento profético para lo que es la iglesia de Cristo hoy en día. En primer lugar, se celebraba la fiesta de la Pascua. En segundo lugar, se celebraba o se celebra la fiesta de los panes sin levadura. La tercera fiesta que celebra Israel es las primicias. La cuarta fiesta es la fiesta de Pentecostés. La quinta fiesta que celebra Israel es la fiesta de las trompetas. La sexta es la fiesta de expiación. Y la séptima es la fiesta de los tabernáculos. Todos los años, cada cierto tiempo, Israel celebra cada una de estas fiestas, pero que también tuvieron un cumplimiento profético. Por ejemplo, cuando hablamos de la Pascua se celebra en Israel, y una vez celebraba, hablaba acerca de lo que era el Mesías, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, presentado por Juan el Bautista cuando lo vio. Pero cuando vamos al cumplimiento profético, Pascua era el momento donde el Cordero tenía que morir, ser sacrificado. Esto nos revela que Cristo murió en el tiempo de la
Primera de Corintios capítulo 5 verso 7. Usted puede anotarlo allí, leerlo y estudiarlo en su casa. La segunda fiesta, que fue la fiesta de los panes sin levadura, en esa fiesta Jesús fue sepultado. Primera de Corintios capítulo 11 verso 20 al 26. Fue en esa celebración que el Mesías fue sepultado. Y luego entró lo que fue la tercera fiesta, o el cumplimiento profético de esta tercera fiesta, la fiesta de las primicias. En primicias, en esta fiesta, Jesús resucitó de entre los muertos. Así que Jesús dio cumplimiento a estas tres etapas. Y luego la cuarta etapa, que fue la fiesta de Pentecostés, fue en ese momento donde hubo el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Así que lo que respecta a la primera etapa de las fiestas de primavera, Jesús da cumplimiento a cada una de estas áreas. Cumple las 4 primeras fiestas que Israel celebraba proféticamente, o celebra proféticamente. Y quedaron en veremos las 3 últimas fiestas. Y según el reloj profético y según los acontecimientos proféticos, la próxima fiesta que debe celebrarse es la fiesta de las trompetas. Pablo, entendiendo lo que era la revelación acerca del arrebatamiento de la iglesia, entendió lo que era la aplicación y por qué el pueblo de Israel celebraba la fiesta de las trompetas. Esta fiesta y este cumplimiento profético, como lo será el arrebatamiento de la iglesia, dará paso al cumplimiento de las siguientes fiestas. ¿Por qué? Porque las siguientes fiestas, cuando hablamos de expiación, que es la sexta fiesta que celebra Israel, es donde Dios juzgará a las naciones. Estamos hablando de la gran tribulación. Estamos hablando de los juicios que se derramarán sobre la tierra. Y luego esto dará paso a la séptima fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos, donde la iglesia estará con el Señor en lo que respecta al reino milenial de Cristo, que se establecerá sobre el planeta Tierra. Así que lo que da continuidad a las fiestas que faltan es la fiesta de las trompetas. Una vez que se activa esta fiesta, las otras van a suceder de manera igual como han venido aconteciendo las demás, una tras otra. Una vez que sucede el arrebatamiento de la iglesia, aproximadamente a los 7 años sucederá lo que es el advenimiento, la segunda venida literalmente de Cristo a la tierra para establecer el reino milenial, la séptima fiesta. Pero antes de ello sucederá la sexta fiesta, que será el juicio en la gran tribulación. Pero lo que da apertura a ello es la fiesta de las trompetas. Y es lo que está por suceder y acontecer. La doctrina del arrebatamiento no depende de ninguna señal. Las señales son para la venida de Jesús literalmente a la tierra para establecer el reino milenial. No son para el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, si las señales nos están mostrando lo que es el cumplimiento profético de la séptima fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos, el momento donde Jesús va a establecer su reino milenial,
Y eso nos indica que está cerca, más cerca está el arrebatamiento de la iglesia, porque sucederá 7 años aproximadamente antes de aquel acontecimiento. Ahora Pablo nos revela muy claramente acerca de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Y Juan recibe parte de la revelación en lo que es el libro de Apocalipsis. Vaya conmigo al capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, verso 4, vamos a estar leyendo. Dice la escritura: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. El que es, y el que era, y el que está viniendo. Mire la expresión: el que es, el que era y el que está viniendo. Esta expresión es porque a medida que los años y los días van pasando, más cerca está este acontecimiento. La escritura también revela que más cerca está ahora que nunca el arrebatamiento de la iglesia. En el mismo capítulo 1 también aparece en el verso 8 la misma expresión: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que está viniendo, el Todopoderoso. Aquí Juan nos está revelando y nos está hablando en el comienzo de este libro profético cómo a medida que van transcurriendo los años y los días, está más cerca ese acontecimiento. El mundo se está preparando para esto. Ya han estado diciendo que llegará un momento donde los extraterrestres, los ovnis, comenzarán a llevarse a mucha gente. ¿Sabía usted que esto comenzó a darse y a manifestarse en el año 1948? En el año donde Israel fue reconocida como nación, donde se activó el reloj profético de Dios. A partir del momento donde Israel es reconocida como nación, se activa el reloj profético de Dios para las siguientes fiestas solemnes, que también tienen un cumplimiento profético, pero que en el mismo año se comienza a hablar de los ovnis. Comienza a hacerse o a realizarse la primera aparición de ovnis. El mismo Satanás y las tinieblas saben que en el momento que Israel fue reconocida como nación, el reloj profético se activó para las fiestas, y la siguiente que era el arrebatamiento. Por ello necesitaban comenzar a enviar ciertas informaciones para crear cierta confusión en la mente de la gente que quedará cuando la iglesia se haya ido al cielo. Así que Juan nos está diciendo el que es, el que era y el que está viniendo. Dígale al que está a su lado: el Señor está viniendo. Y esto nos enseña que debemos estar apercibidos, que debemos estar en las condiciones correctas para poder experimentar el arrebatamiento de la iglesia.
Vaya conmigo al libro, al mismo libro, capítulo 4, verso 8. Algunos enseñan que en el verso 1 del capítulo 4 ya la iglesia sube al cielo. Pero lamentablemente es una teoría incorrecta. Lo aplican cuando Dios le dice a Juan: sube acá y te mostraré. El verso 8 nos dice algo diferente de este mismo capítulo. Dice: y los 4 seres vivientes, cada uno de los cuales tenía 6 alas alrededor, estaban por dentro llenos de ojos, y no se daban reposo día y noche, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que está viniendo. Esto indica que todavía no había llegado. Esto nos revela que todavía en el capítulo 4 de Génesis, de Apocalipsis, en el capítulo 4 de Apocalipsis todavía no ha sucedido el arrebatamiento de la iglesia. Porque la expresión que estamos leyendo nos está hablando del pasado, del presente y de lo que sería el futuro. Y cómo se está acercando esa venida. Ahora la iglesia aparece en el cielo en el capítulo 7. Verso 9 habla de una multitud vestida con túnicas blancas. Y cuando usted estudia el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 7, pareciera que no hubieran desatado todavía los juicios sobre la tierra. Y cuando hablo de los juicios, estoy hablando de manera aplicada a lo que es la gran tribulación. Sino hasta después que la iglesia está en los cielos. Cuando la iglesia está en los cielos, que aparece en Apocalipsis 7, verso 9, después de los 144,000 judíos, aparece la iglesia en el cielo. Ahora, entre el verso 8 de aquí, del capítulo 4, hasta ese momento no sabemos en qué momento la iglesia es arrebatada. Lo que la Biblia muestra allí es que en ese momento que la iglesia es arrebatada, desde allí comienza la gran tribulación sobre la tierra y se desata el 7º sello. Ahora veamos lo que sigue diciendo las Sagradas Escrituras. Hay otro verso en ello donde habla, en el mismo libro de Apocalipsis, 2 versículos, y toca estos acontecimientos o estas expresiones, diciendo: el que era, el que es. Y ya no dice más el que está viniendo, porque ya al hablar de ello, ya la iglesia está en los cielos. Creo que es en el libro, el capítulo 11, porque no logré anotarlo allí. Si alguien lo consigue allí, me lo menciona. Así que desde el capítulo 4, verso 8 en adelante, se abre el espacio para que la iglesia sea arrebatada al cielo. Y
aparece en los cielos en el capítulo 7, verso 9. Ahora, cuando hablamos de todas estas fiestas, para Israel la fiesta más importante es la séptima, que es donde el reino milenial se establece sobre la tierra, la fiesta de los tabernáculos. Pero para la iglesia, la fiesta más importante es esta que está por acontecer, que está por suceder, aleluya, donde Cristo viene por sus redimidos, donde el Señor viene por su iglesia, donde el Señor viene a buscar a aquellos que han sido limpiados y lavados por la sangre del Cordero. Para nosotros esta es la fiesta más importante porque indica el día de nuestra total redención. El día donde se consume lo que es el plan de salvación en nuestras vidas. Porque aunque estamos en la tierra, tenemos una promesa de salvación. Esa promesa llegará a su cumplimiento total el momento que seamos arrebatados. Pastor, ¿cómo es eso? Sí, tú tienes ahora una promesa de salvación. Pero para que esa promesa de salvación se mantenga vigente, debes seguir caminando en santidad. Sin santidad, nadie verá al Señor. Interpretación Ramiro Pernía: sin santidad, nadie escuchará la trompeta que sonará, la trompeta del arrebatamiento de la iglesia. ¿Aló? ¿Está aquí todavía? Así que Pablo recibe esta revelación. Y oiga bien, esto es fundamento apostólico. Es un fundamento de la iglesia. Es algo donde el Señor edificó la iglesia de Cristo. Debe mantenerse vigente continuamente esto, y tendríamos que recordarlo cada cierto tiempo. Hablar acerca de este tema que tan cerca está por suceder. Aleluya. Así que Pablo recibe esta revelación y le dice a los que están en Corintios que no todos dormiremos, sino que habría un momento donde algunos seríamos arrebatados. Dile al que está a tu lado: somos la última generación. Desde el año, según los intérpretes y los historiadores, desde el año 1948, donde Israel es reconocido como nación, desde ese momento se comienzan a correr los años de la última generación. Y aproximadamente desde allá hasta acá han pasado 72, 73 años. Y según la Biblia, la última generación consta en lo que el Señor redujo como los años de vida de los hombres sobre la tierra para los últimos tiempos. Aproximadamente 80 años. Si han pasado 72, 73 años, eso nos está diciendo, y estoy sacando una conclusión temática por allí. No estoy diciendo que será dentro de 7, de 6, yo no estoy diciendo eso. Simplemente le estoy sacando una matemática para que usted tenga una idea de tan cerca
está el arrebatamiento de la iglesia. Nadie puede afirmar ni el día ni la hora, pero sí podemos manejar una idea. Es tanto así que el mismo sistema, el mismo reino de las tinieblas y los que trabajan para él, saben muy bien que les queda poco tiempo sobre la tierra. Y es lamentable que la iglesia no entienda que le queda poco tiempo sobre la tierra. Porque lo que hemos visto hasta ahora y continuará sucediendo ciertas cosas. Lo que vimos desde el 2020 y parte de 2021 en cuanto a lo que es pandemia y la presión para lo que es la vacuna, simplemente es el ensayo y la forma y la manera de cómo promover. Oiga bien, no estoy diciendo que la vacuna de hoy en día es la marca de la bestia. Lo que estoy diciendo es que es el ensayo, es la manera de cómo concientizar a la gente de que debe vacunarse. En el momento que aparezca la marca de la bestia que vendrá por la vía de una vacuna, la gente tendrá la mentalidad adaptada a lo que será eso. Pero usted y yo no nos podemos adaptar a eso. Estemos apercibidos. Porque el enemigo lo que está implantando en la mente de la gente es que para todo ahora debe ser una vacuna. Y lo he dicho en varias ocasiones. ¿Qué tiene que ver el área de salud con el área tecnológica? ¿Qué tiene que ver lo tecnológico con salud? ¿Y por qué este personaje llamado Bill Gates, como le llamen, el creador de lo que es los programas de computadora, ahora es el presidente de la Organización Mundial de la Salud? ¿Sabe por qué? Porque cuando usted lee Apocalipsis, cuando le habla acerca de la marca de la bestia, tienen relaciones esas dos cosas. Lo tecnológico, porque la marca de la bestia será una mini computadora implantada en la mano derecha o en la frente. Y la salud, porque será implantada en el cuerpo humano. De manera que el reino de las tinieblas y los que trabajan para él saben que su tiempo se acerca. Y toda esta enfermedad que ha venido sobre el mundo entero no fue algo que salió de la nada, fue algo provocado. En otras palabras, sabemos que nos queda poco tiempo hablando y poniéndonos en la posición donde está esta gente. Vamos a comenzar a presionar para lo que es la marca de la bestia. Y mientras eso está pasando, la iglesia no está apercibida de lo que es la venida del Señor. Aló. Vamos, dile al que está a tu lado: ¿estás preparado? Dice la Escritura: el santo santifíquese más. Así que ellos se están preparando. ¿Y la iglesia qué? ¿Se está preparando?
o se está dejando envolver cada día más en lo que es el consumismo, el espíritu que gobierna en los últimos tiempos es un espíritu de entretenimiento. Que va a buscar la manera de desenfocarte, de ocuparte. Es el mismo espíritu faraónico que cuando vio que el pueblo de Israel estaba pensando en salir. ¿De dónde? De Egipto, para entrar ¿a dónde? A la tierra prometida. ¿Qué hizo Faraón? Aumentó el trabajo de los hebreos. Y ahora mismo no estamos viendo Faraón ahí enfrente. Pero hay gente que se está dejando envolver demasiado en las cosas seculares y se están olvidando de las cosas espirituales. Vamos, dile al que está a tu lado: no todo es trabajo. De manera que Pablo recibe esta revelación y comienza a enseñarla y hablarla. Y eso es lo que hoy en día estamos haciendo, continuando lo que Pablo enseñó en una ocasión. Ahora veamos un poco cómo será esto. Dice el verso 51: y aquí os digo un misterio. Cuando hablamos de un misterio, esa palabra misterio indica algo que estaba escondido, pero que ahora es revelado. Algo que estaba guardado, pero que ahora es revelado. Es decir, que esta revelación era para nuestro tiempo y por supuesto para el tiempo donde comenzó a salir la iglesia primitiva. El tema nos concierne a nosotros. Es tanto así que el mismo Pablo creía y pensaba que en su tiempo el Señor vendría por su iglesia. Porque cuando él escribe su carta a la gente que estaba en Tesalónica, le dice que al sonar la trompeta los muertos en Cristo resucitarían primero. Y dice: y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Pablo creía que en su tiempo se iría en el arrebatamiento de la iglesia. Y esto es una clave de liderazgo esencial. Esto es una clave esencial para la iglesia. Porque cuando alguien sabe y tiene revelado y entendido que Cristo puede llegar en cualquier momento, su mayor enfoque será en lo espiritual más que en lo secular. Sabemos que hay responsabilidades, sabemos que hay gente que debe trabajar, porque la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Sabemos que la situación del país se ha venido dando de una forma que ha forzado a muchos a tener que hacer otras cosas más, pero no te desenfoques. He preguntado en varias ocasiones cuando he enseñado de este tema: ¿qué haría usted si supiera que Cristo llega hoy a las 6 de la tarde? ¿Qué haría usted si supiera que el Señor arrebataría su iglesia a las 6 de la tarde de hoy? Yo le aseguro que no pensaría en WhatsApp. Yo le aseguro que no pensaría en el internet. Yo le aseguro que no agarraría su celular. Yo le aseguro que agarraría más bien su Biblia. Yo le aseguro que saldría de casa en casa a hablar el evangelio y a predicarle a la gente. Yo le aseguro que saldría a enfocarse en lo espiritual.
Pero cuando no hay revelación, no tenemos revelado, sino que hay un acuerdo mental. Hay una información en la mente acerca de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Entonces no está la persona apercibida de ese acontecimiento. Vamos, tócale el hombro al que está a su lado y dile: apercíbete. Esto está por suceder. Los principios de dolores que hemos estado viendo sobre el mundo entero nos están diciendo que está por suceder el arrebatamiento de la iglesia. Nos están diciendo que pronto nos vamos para la casa que Jesús dijo que iba a preparar. Aleluya. Nos están diciendo que pronto nuestro cuerpo será transformado. Nos está diciendo que pronto habrá una reunión en los cielos con todos aquellos que partieron antes de nosotros. Aleluya. Así que Pablo nos revela esto. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos. Oiga bien, si usted se da cuenta de la expresión que tiene Pablo allí, él está diciendo: yo no voy a dormir, es decir, no voy a morir. Porque lo que Pablo creía y pensaba que iba a acontecer sucedería en su tiempo. Y él pensaba que no vería muerte. Por supuesto, hoy en día sabemos que vio muerte. Pero esta palabra hoy en día nos habla a nosotros, porque somos la generación de Enoc que camina con Dios y es arrebatada. Somos la generación de Elías, que Elías Dios se lo llevó. Somos esa generación de este último tiempo que no verá muerte, sino que será arrebatado, será transformado y será llevado al cielo. Por lo tanto, esta generación tenemos que estar apercibidos y seguros de que estamos caminando con Dios. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cómo sucederá esto? Dice el verso 52. En un instante, en un momento. La expresión original para hablar de eso, que dice en un cerrar y abrir de ojos, la expresión original habla de átomos. Y es como cuando usted agarra un envase que es spray y lo aprieta y lo suelta. Simplemente sale el líquido convertido como si fuera un y listo. Por eso el apóstol nos da a entender que sucederá como en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto tiempo lleva usted para hacer un pestañal? Cerrar sus ojos y abrirlo. Milésimas de segundo. Eso no le va a dar tiempo a nadie de ir, ya va, déjame agarrarme de mamá, que yo me voy aunque sea en el pie de mamá. Ya va, déjame ir a arreglar lo que tengo allá. Si tienes raíces de amargura y todavía no ha perdonado a alguien, arregle eso de una vez.
Arréglelo. Hay gente que piensa que tienen el corazón sano, pero cuando se toca el tema de esa situación todavía tienen la herida abierta, y eso es una demostración de que no está sano. Todavía el corazón no está sano. Perdone lo que tenga que perdonar. Saque eso del corazón. Porque con raíz de amargura no va a escuchar la trompeta. Ahora dice que será en un instante, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque sonará la trompeta. La trompeta no se va a escuchar físicamente, se oirá espiritualmente. El que está conectado con el cielo en ese momento la va a escuchar. Ahora, no sabemos cuál es el día, ni la hora, ni el momento. Pero oiga bien, la clave de ello es mantenerse conectado con el cielo y en una condición de santidad. Porque como no sabemos el momento ni la hora, tenemos que estar apercibidos, pendientes, conectados con el cielo y en santidad 24/7, 365. 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año. Por eso la Escritura dice que Enoc caminó con Dios. Y cuando usted estudia la vida de Enoc, se da cuenta que habla de los años específicos que Enoc caminó con Dios. Y fue arrebatado. ¿En qué momento fue arrebatado Elías? ¿En qué condición estaba Elías cuando fue arrebatado? Estaba conectado con el cielo. ¿Aló? Dice, porque sonará la trompeta. Dentro de lo que es el pueblo de Israel, hablamos primero de lo que es las fiestas solemnes. Y la fiesta que está por cumplirse es la fiesta de las trompetas. Ahora, Pablo usa esta misma expresión para hablar de que sonará la trompeta. El pueblo de Israel sabía cuando se sonaba la trompeta para qué era que sonaba y quiénes debían acudir. Por supuesto, había un sonido que marcaba una convocación del pueblo de Dios delante de lo que era el tabernáculo. Es decir, que cuando ellos escuchaban ese tipo de sonido, ellos sabían que el llamado era para reunirse todos. Había otro tipo de sonido para llamar a los líderes. Había otro tipo de sonido para hablar de guerra o para ir a la guerra, que representaba un peligro. Pero cuando hablamos de este sonido, está hablando del sonido de convocación y de reunir todo el pueblo de Dios. En este caso dice que sonará la trompeta. En el mundo espiritual los ángeles sonarán la trompeta. Hay algunos que han tenido experiencia de ir al cielo y de que el Señor les ha mostrado cómo va el movimiento, y lo que han visto es que ya los ángeles tienen la trompeta en la boca. Falta soplarla. Algunos han dicho que cuando hablamos de la boda del Cordero, que ya todo está preparado para eso. Ahora, la trompeta se oirá en el mundo espiritual, no en el mundo físico.
Y en el momento que eso suceda, dice que vamos a ser transformados. Nuestros cuerpos serán transformados. Primero los muertos en Cristo van a resucitar. Primero, los que han partido en Cristo Jesús resucitarán. ¿Por qué le hago énfasis en esto? Posiblemente has perdido un ser querido. Has perdido un hijo, una hija. Tuviste un aborto. Lo perdiste a temprana edad. Posiblemente ya papá y mamá se fueron. Posiblemente perdiste un hermano, una hermana. Perdiste a alguien que amaba, pero partió en Cristo Jesús. Hoy te tengo buenas noticias. Dice la Escritura que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Aleluya. Los que partieron en Cristo Jesús serán arrebatados primero. Por eso Pablo, cuando habla a Tesalónica acerca de este tema, les dice: confortaos unos a otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? De que los muertos en Cristo van a resucitar primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. La Biblia en el libro de los Corintios dice: seremos transformados. Porque este cuerpo corruptible necesita vestirse de incorruptible para poder soportar la gloria de Dios. Este cuerpo no aguanta la chequina de Dios. El Señor nos da unos toques y el cuerpo quiere desplomarse porque no aguanta. Dios necesita darnos un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado, para poder soportar la plenitud de su presencia. Aleluya. Cuando habla de resucitar, está hablando de recuperar la vida después de haber muerto. Por supuesto, sabemos que los que están ahora mismo en el lugar de reposo están vivos. Están vivos. Pero con la diferencia de que usted y yo no los vemos. Pero en el momento que sucede el arrebatamiento, los vamos a ver. Nos vamos a encontrar con ellos. Así que Pablo dice que seremos transformados. Oiga bien, la palabra transformado significa cambiar de una forma, transformar el cuerpo igual al de Cristo. Y oiga bien, e igual al de los ángeles. Cuerpo nuevo, 0 kilómetros, nada de arruga, nada de reumatismo por ahí, nada de canas. Yo no me preocupo por las canas que me están saliendo. Yo sé que el que me tienen guardado está 0 kilómetros. Aló. Cuando hablamos de las características del cuerpo, en primer lugar, será un cuerpo sin sangre. Ni carne ni sangre heredará el reino de los cielos. Pastor, pero tendremos un cuerpo, pero no igualito al que tenemos ahora. Será un cuerpo como el de los ángeles, como el que tenía Jesús cuando se le presentó a los discípulos. Pasó las paredes y se presentó: aquí estoy.
Tomás por allá dijo: Señor, es que cuando estaban hablando acerca de que el Señor había aparecido, él dijo: si no metiere la mano en su costado, si no toco el hueco de los clavos, no voy a creer. Y el Señor le dice cuando aparece: hey, Tomás, tócame, mete tu mano en mi costado. Cuerpo sin sangre, pero también un cuerpo espiritual que atraviesa las paredes, pero que también puedes tocarlo en lo físico. Cero kilómetros. Un cuerpo que se mueve a la velocidad de la luz. El espíritu de Icotea quedó atrás. Allá no va a haber gordo. Todos a la línea. Allá no va a tener. En ese cuerpo viene la lipo ya realizada. Las damas, con todo respeto, ya no van a tener que comprar tinte. Tendrán un cabello perfecto. Si de repente algún caballero ya no le están saliendo muchos pelos, aquí no se preocupe. Allá le van a poner la cabellera completa. Va a tener su melena ahí, su pollina. Será un cuerpo que también va a gustar de los alimentos, de las frutas y las legumbres. No comeremos por necesidad, sino que comeremos por gusto, por placer. Quiero comer esto, lo como, pero no será por necesidad. No estará sujeto a las leyes humanas. El cuerpo que nosotros tenemos ahora mismo está sujeto a leyes humanas. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Todo lo que sube, si yo me lanzo para allá, ¿qué sucede? Pero la Biblia dice que Jesús, cuando se despidió de los discípulos, en vez de bajar, ascendió a los cielos, subió. No estaba sujeto ya a la ley de la gravedad. Tenía un cuerpo glorificado y dijo: me voy para mi casa. Y subió. ¿Aló? ¿Está aquí todavía? Cuando hablamos de las características del cuerpo, también indica que no estará sujeto al pecado. Pablo dijo: ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Estaba hablando de los deseos que estaban en su carne. Y mientras sucede el arrebatamiento de la iglesia, tenemos que seguir peleando con nuestra carne. Tenemos que seguir sometiéndola. Tenemos que seguir renovando nuestra mente para cambiar nuestra manera de vivir. Pero en el momento que sucede el arrebatamiento, el cuerpo nuevo que se nos dará no será un cuerpo sujeto al pecado. No tendrá problemas con pecado, porque ya pasamos el tiempo probatorio en la tierra. Oiga bien, será un cuerpo que no se va a enfermar. Adiós pastillas, adiós dolencia, adiós malestares, adiós a todo eso. Y aunque tenemos esa promesa de salvación y de un cuerpo nuevo también para hoy en día, la sanidad está vigente y el Dios del cielo dice que por la llaga de Jesús usted también fue sanado y fue curado. Aleluya.
Tendremos un cuerpo como el de los ángeles. Por eso habla de ser transformado. Será un cuerpo perfecto. La nariz perfecta, los labios perfectos, las orejitas perfectas. Aló. Los problemas auditivos se van a ir. Si a veces no escuchas bien, tranquilo, sigue declarando la palabra, sigue orando por tu sanidad en tus oídos, en cualquier área del cuerpo. Pero también ten en cuenta que pronto el Señor te dará un cuerpo glorificado en el momento del arrebatamiento, un cuerpo que está activo en todo. Aunque el cuerpo humano en la tierra tenga ciertas dificultades, por ejemplo, alguien nace con la dificultad de no ver en el momento exacto que el espíritu y el alma se desconectan del cuerpo. En ese momento se activan completamente los sentidos. Si no veía por la dificultad que tenía de nacimiento, a lo que sale en el nuevo cuerpo, ve. No estará con la misma dificultad. Así que será un cuerpo perfecto. Seremos transformados a un cuerpo que no va a necesitar dormir. Aló. Triste para los que les gustan dormir mucho. Será un cuerpo que se moverá tan rápido que es muy posible, según algunos estudiosos, será la velocidad de la luz. Imagínense. Y ya está en otra parte. La Biblia habla en el libro de los Hechos que el evangelista, se me olvidó el nombre, Felipe, gracias, se movió a una velocidad que se le pegó atrás al carro del etíope. Corrió al nivel de los caballos. Ahora imagínense, cuando Elías fue arrebatado, dice que fue arrebatado. El cuerpo se moverá con una velocidad enorme. A ese nivel de cuerpo es que Dios quiere llevarnos y transformarnos. Por eso Pablo dice que seremos transformados. Posiblemente hayan algunas cosas que se me hayan escapado en lo que es la característica del cuerpo. Pero allí podemos tener una idea de cómo será el cuerpo que vamos a recibir. Un cuerpo perfecto. Así que Pablo nos está diciendo que esto sucederá. Y el verso 53 nos dice: porque es necesario que esto incorruptible sea vestido de incorruptible o de incorrupción, y que esto mortal, porque el cuerpo que poseemos es mortal, sea vestido de inmortalidad. Es decir, que el cuerpo que vamos a recibir no muere. Ahora entiende por qué Pablo, cuando habla lo de Tesalónica, dice que nos vamos a encontrar con él en el aire para siempre. Cuando habla de siempre, habla de aquello que no morirá. Habla de algo que será por la eternidad.
El cuerpo que el Dios del cielo nos va a entregar por medio del arrebatamiento será un cuerpo que jamás y nunca experimentará la muerte, vivirá por la eternidad. Por eso Jesús, cuando habló acerca de la resurrección, dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque haya experimentado la muerte en el cuerpo físico, va a vivir. Está hablando de eternidad. Porque ese fue el propósito de Dios desde el principio que creó al hombre. Si el hombre no hubiera pecado en el huerto del Edén, ahora mismo toda la tierra hubiera sido llenada por la creación o la procreación de Adán y Eva, y nadie se hubiera muerto. Tus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, toda esa generación estuviera todavía sobre la tierra. Pero por el pecado trajo el daño. Pero por medio de Cristo Jesús se restableció el orden que Dios había establecido y lo que Dios quería para el hombre. Terminamos leyendo estos versos finales. Dice: ¿por qué es necesario? Diga: es necesario que cambiemos de cuerpo. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Es necesario que esto corruptible, está hablando del cuerpo, sea vestido de incorruptible, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que ha sido escrita: sorbida fue la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Pero gracias a Dios que nos ha dado la victoria por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo? De que en el momento que recibamos el cuerpo transformado, el aguijón de la muerte, que era el pecado, queda completamente inoperante para nosotros. Y es ahí donde canta el apóstol Pablo esta expresión acerca de una expresión de victoria, una expresión de bendición. Por eso el libro de Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias, dice: el que venciere. A todas le habla de su situación y a todas le dice: el que venciere. ¿Por qué? Porque es necesario vencer. Es necesario que usted y yo venzamos al pecado, sigamos viviendo en santidad, sigamos viviendo en integridad, en obediencia al Dios del cielo, para que cuando suene esa trompeta, entonces los que han ido serán resucitados y nosotros seremos transformados. Recibiremos un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo que se moverá a la velocidad de la luz, y en un abrir y cerrar de ojos vamos a estar todos en los cielos reunidos con nuestro Salvador. Aleluya. Juan capítulo 14, verso 1 al 3. Mire lo que Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando me vaya y os prepararé el lugar, ¿qué es lo que han dicho la gente que han tenido la oportunidad de entrar al cielo? Han dicho que todo está preparado. Y Jesús está dando la clave que dice: y cuando yo vaya y os preparare el lugar,
Es decir, cuando todo esté listo, vengo otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estén. Jesús dice, cuando todo esté preparado, voy a venir por ustedes. Voy a tomarme a mí mismo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, la iglesia. Para que donde yo estoy, ustedes también puedan estar. No te acomodes mucho en el lugar donde te encuentras, ni en la casa que tienes, ni en la cama donde duermes, porque pronto nos vamos para ese lugar que Jesús preparó para nosotros. Aleluya. La palabra arrebatamiento indica que viene a buscar por la fuerza lo que a Él le pertenece, y nosotros somos su cuerpo, somos su iglesia.